¿Puede una simple lavandera convertirse en santa? ¿Es posible que el agua y el jabón se transformen en instrumentos de Dios para obrar milagros? En los misterios más profundos de la fe católica, existe una mujer extraordinaria cuya historia desafía todo lo que creemos saber sobre la santidad. Una mujer que encontró a Cristo no en los palacios, no en los conventos, sino en las aguas turbias de un río, entre ropas sucias y manos agrietadas por el trabajo. Hoy te invito a conocer la historia de Santa Junna, la lavandera que los ángeles del cielo ayudaban en su labor. Una historia tan extraordinaria que cuando la escuches completa, comprenderás por qué los santos no siempre visten túnicas doradas, sino que a veces llevan delantales manchados y manos callosas de tanto servir. En el corazón de Francia, durante los primeros siglos del cristianismo, cuando la fe aún se abría paso entre las tradiciones paganas como una luz tenue en la oscuridad, vivía una mujer cuyo nombre resonaría por toda la eternidad. Junna no nació en una familia noble. No tenía riquezas, ni educación refinada, ni títulos que la distinguieran. Era, según las medidas del mundo, una mujer común y corriente. Pero los caminos de Dios son misteriosos, y Él eligió precisamente a esta mujer sencilla para mostrar al mundo que la santidad no conoce de clases sociales ni de oficios nobles. Santa Junna vivió en Alsacia durante el siglo VII, en una época donde ser cristiano requería no solo fe, sino valentía. El paganismo aún dominaba muchas regiones, y los cristianos enfrentaban no pocas dificultades para practicar su fe abiertamente. Era un tiempo de pruebas, donde cada acto de caridad, cada gesto de amor cristiano, se convertía en un testimonio silencioso pero poderoso del Evangelio de Jesucristo. Desde muy joven, Junna demostró una inclinación natural hacia la oración y la contemplación. Pero lo que la distinguía de otras almas devotas era su manera particular de vivir la espiritualidad. No se refugiaba en la soledad de una celda monástica, sino que encontraba a Dios en medio del trabajo más humilde. Mientras otras mujeres de su época buscaban la perfección cristiana alejándose del mundo, ella la encontró sumergiéndose completamente en él, pero con un corazón transformado por la gracia divina. Su esposo, un hombre piadoso que comprendía la naturaleza especial de su mujer, no solo no se oponía a sus obras de caridad, sino que las alentaba. Juntos formaron un matrimonio verdaderamente cristiano, donde el amor conyugal se convertía en trampolín hacia el amor de Dios y del prójimo. Junna había encontrado en el matrimonio no un obstáculo para la santidad, sino un camino hacia ella. Su hogar se convirtió en un santuario donde la oración y el trabajo se entrelazaban como hilos de oro en un tapiz sagrado. Pero fue en su oficio de lavandera donde Santa Junna escribió las páginas más hermosas de su biografía espiritual. Cada mañana, al amanecer, cuando el sol apenas comenzaba a pintar de oro las aguas del río cercano, Junna se dirigía hacia la orilla cargando enormes cestas de ropa. No era solo su ropa la que lavaba, sino también la de los pobres, los huérfanos, las viudas que no tenían medios para pagar a una lavandera, y especialmente la de los enfermos que nadie más quería tocar por temor al contagio. Era ahí, con las rodillas hundidas en el barro de la orilla, con las manos sumergidas en el agua fría, donde Junna experimentaba sus más profundos momentos de comunión con Dios. Cada prenda que frotaba, cada mancha que eliminaba, se convertía para ella en una oración. Veía en cada ropa sucia el alma pecadora que necesitaba la purificación divina. En cada gota de agua que caía, contemplaba las lágrimas de penitencia que lavan los corazones. En cada ropa que quedaba blanca y limpia, vislumbraba la pureza que Dios desea para todas las almas. Los habitantes de la región pronto comenzaron a notar algo extraordinario en la manera de trabajar de Junna. Sus ropas no solo quedaban más limpias que las lavadas por cualquier otra persona, sino que despedían un aroma celestial, como si hubieran sido perfumadas con esencias del paraíso. Las manchas más difíciles desaparecían bajo sus manos como por arte de magia, y las telas más deterioradas recuperaban una blancura y suavidad que parecían sobrenaturales. Pero lo más asombroso no era la calidad técnica de su trabajo, sino la transformación que experimentaban las personas que llevaban sus ropas a Junna. Los enfermos comenzaban a sanar, los afligidos encontraban consuelo, los pecadores sentían el llamado a la conversión. Era como si cada prenda lavada por sus manos benditas llevara consigo una gracia especial, una bendición invisible que tocaba los corazones y sanaba las heridas del alma. La fama de Santa Junna se extendió por toda la comarca, pero ella permanecía humilde y sencilla, atribuyendo todos los prodigios a la misericordia divina. Jamás cobró dinero por lavar la ropa de los necesitados, y cuando las personas acomodadas insistían en pagarle generosamente por sus servicios, ella distribuía inmediatamente esas monedas entre los pobres de la región.
Su casa se convirtió en un refugio para los desamparados. No había día en que su mesa no estuviera puesta para alimentar a algún hambriento, ni noche en que su hogar no albergara a algún viajero sin techo. Junna había transformado su vida doméstica en una auténtica obra misionera, donde cada gesto cotidiano se convertía en una manifestación del amor de Cristo. Los testimonios de la época hablan de una mujer de oración profunda, que podía pasar horas en contemplación mientras sus manos continuaban trabajando automáticamente. Era como si su alma viviera simultáneamente en dos mundos: el terrenal, donde servía a los necesitados con perfecta caridad, y el celestial, donde su corazón permanecía constantemente unido a Dios en adoración perpetua. Pero los misterios de Santa Junna apenas comenzaban a revelarse. Los habitantes de Alsacia pronto serían testigos de prodigios que desafiarían toda explicación humana y confirmarían que esta humilde lavandera había sido elegida por el Altísimo para una misión extraordinaria. Era una mañana especialmente fría de invierno cuando ocurrió el primer milagro que cambiaría para siempre la percepción que la gente tenía de Junna. Una mujer noble de la región, desesperada por la fiebre mortal que consumía a su hijo pequeño, había agotado todos los remedios conocidos. Los médicos habían declarado que el niño no pasaría de esa noche. En su desesperación, recordó los rumores sobre la lavandera Santa y, superando su orgullo, se dirigió humildemente hacia la casa de Junna. La noble encontró a Junna lavando ropas en el río, a pesar del frío intenso que helaba el agua. Con lágrimas en los ojos, le suplicó que lavara una pequeña túnica del niño moribundo. Junna, sin preguntar nada, tomó la prenda entre sus manos y la sumergió en las aguas heladas. Mientras frotaba la tela, se pudo ver cómo movía sus labios en oración silenciosa, y algo sobrenatural comenzó a manifestarse. El agua alrededor de sus manos comenzó a tibiarse, desprendiendo un vapor dorado que se elevaba hacia el cielo como incienso. Cuando la túnica estuvo lista, Junna la entregó a la madre con estas palabras proféticas: «Ve en paz, mujer. Tu hijo vivirá para servir al Señor». La noble corrió de vuelta a su hogar, y al vestir a su hijo con la túnica lavada por las manos de la santa, el niño abrió los ojos, la fiebre desapareció completamente, y se incorporó pidiendo alimento como si jamás hubiera estado enfermo. Este milagro se extendió como fuego por toda la comarca, y pronto comenzaron a llegar personas de pueblos lejanos llevando ropas de sus enfermos para que fueran tocadas por las manos milagrosas de Santa Junna. Pero ella, lejos de enorgullecerse, se postraba cada noche en oración, rogando a Dios que no permitiera que la vanidad contaminara su corazón. «Señor», le decía en sus plegarias nocturnas, «no soy más que un instrumento indigno en tus manos. Si realizas prodigios a través de mí, que sea solo para tu mayor gloria y para el bien de las almas que tanto amas». Fue entonces cuando comenzaron a manifestarse los fenómenos más extraordinarios que convertirían a Santa Junna en leyenda viviente. Los primeros testigos afirmaron haberla visto trabajar acompañada de figuras luminosas que la ayudaban en su labor. Estos seres celestiales, que los cronistas de la época identificaron sin dudarlo como ángeles, aparecían especialmente cuando Junna lavaba las ropas de los más necesitados. Una anciana del pueblo, llamada Gisela, juró hasta su muerte haber presenciado la siguiente escena. Era el amanecer de un día de Pascua, y Junna había llegado al río cargando una cantidad imposible de ropas sucias pertenecientes a una familia de leprosos que nadie más se atrevía a tocar. La anciana Gisela, escondida entre los arbustos de la orilla, vio como tres figuras resplandecientes se acercaron a Junna. Eran tan luminosos que parecían estar hechos de la misma sustancia de las estrellas. Los ángeles, sin decir palabra, comenzaron a ayudar a la santa en su trabajo. Uno de ellos extendía las ropas sobre las piedras, otro las enjuagaba en el agua cristalina, y el tercero las secaba con un simple gesto de sus manos radiantes. Pero lo más asombroso era que mientras trabajaban, se escuchaba en el aire una música celestial, como si coros invisibles cantaran himnos de alabanza que hacían eco en las montañas circundantes. Gisela contaba que Junna conversaba con estos seres como si fueran antiguos amigos, y que ellos le transmitían mensajes que la santa recibía con profunda reverencia. Cuando el trabajo estuvo terminado, los ángeles se inclinaron ante ella en señal de respeto, y desaparecieron dejando en el aire un perfume tan dulce que las flores de la orilla florecieron fuera de temporada. Pero los prodigios de Santa Junna no se limitaban a las curaciones físicas. Su influencia espiritual se extendía como ondas concéntricas que transformaban los corazones más endurecidos. Había en la región un hombre conocido por su avaricia y crueldad hacia los pobres. Este usurero, llamado Bertrand, había acumulado gran fortuna prestando dinero a intereses abusivos y despojando a las familias de sus tierras cuando no podían pagar. Un día,
Movido por la curiosidad más que por la fe, Bertrand decidió llevar una camisa a Santa Junna para comprobar por sí mismo si los rumores sobre sus poderes eran ciertos. Junna recibió la prenda sin mostrar el menor desprecio hacia aquel hombre de mala reputación, y procedió a lavarla con la misma dedicación que ponía en las ropas de los más santos. Cuando Bertrand se vistió con aquella camisa lavada por las manos de la santa, algo extraordinario sucedió en su interior. Sintió como si su corazón de piedra se hubiera convertido en carne, y una oleada de arrepentimiento lo invadió completamente. Cayó de rodillas llorando como un niño, y desde ese día se convirtió en uno de los benefactores más generosos de los pobres de la región. Distribuyó toda su fortuna mala vida entre los necesitados y pasó el resto de su vida sirviendo en hospitales y orfanatos. Los cronistas de la época registraron docenas de conversiones similares. Adúlteros que recuperaban el amor por sus esposos, ladrones que devolvían lo robado, blasfemos que se convertían en místicos contemplativos. Era como si las ropas tocadas por Santa Junna llevaran consigo una gracia especial de conversión que penetraba hasta lo más profundo del alma humana. Pero quizás el milagro más conmovedor de todos fue el que se produjo con una joven prostituta llamada Magdalena. Esta mujer, desesperada por escapar de su vida de pecado pero sin encontrar el camino, había intentado múltiples veces abandonar su oficio, pero siempre recaía arrastrada por la necesidad y el desespero. Una noche, después de haber tocado fondo en su degradación moral, Magdalena tomó su único vestido decente y lo llevó a Santa Junna. No pidió curación para ninguna enfermedad física, sino que simplemente suplicó: «Santa mujer, lava este vestido como si fuera mi alma, para que pueda presentarme limpia ante Dios». Junna, comprendiendo el simbolismo profundo de aquella petición, lavó el vestido con especial devoción, derramando lágrimas de compasión que se mezclaron con el agua del río. Cuando Magdalena se vistió con aquella prenda, sintió como si una nueva alma hubiera nacido en su interior. Su conversión fue tan radical y completa que posteriormente se retiró a un convento, donde vivió el resto de sus días en penitencia y oración, llegando a ser venerada como beata por su santidad. Estos prodigios se multiplicaban día tras día, convirtiendo el humilde taller de lavandería de Santa Junna en un verdadero santuario donde se obraban milagros cotidianos. Pero la santa permanecía inmutable en su humildad, atribuyendo todos los prodigios a la intercesión de la Santísima Virgen María, hacia quien tenía una devoción particular y tierna. Los años fueron pasando como las aguas del río donde Santa Junna ejercía su ministerio de caridad, y su fama de santidad se había extendido hasta las cortes más nobles de Francia. Obispos y príncipes llegaban a consultarle sobre asuntos espirituales, pero ella permanecía invariablemente fiel a su vocación: lavar ropas, servir a los pobres y orar sin cesar. Era como si hubiera encontrado en ese humilde oficio el secreto de toda perfección cristiana. Durante sus últimos años, los prodigios que rodeaban a Santa Junna se intensificaron de manera extraordinaria. Los testigos de la época relataron que su presencia misma había adquirido una cualidad sobrenatural que tocaba las almas antes incluso de que ella pronunciara palabra alguna. Bastaba con estar cerca de la santa para experimentar una paz profunda que trascendía todo entendimiento humano. Fue en esta época cuando ocurrió uno de los milagros más documentados de su vida. Una terrible sequía había azotado toda la región de Alsacia durante meses. Los cultivos se secaron, los pozos se agotaron, y el mismo río donde Junna solía trabajar había quedado reducido a un hilo de agua turbia. Los campesinos, desesperados, se dirigieron a la santa suplicándole que intercediera ante Dios por la lluvia que tanto necesitaban. Junna, conmovida por el sufrimiento de su pueblo, se dirigió hacia el lecho casi seco del río. Allí se arrodilló sobre las piedras agrietadas y oró durante 3 días y 3 noches consecutivas, sin probar alimento ni agua. Los habitantes del pueblo se turnaron para acompañarla en vigilia, viendo cómo su rostro resplandecía con una luz interior que parecía intensificarse con cada hora de oración. Al amanecer del 4.º día, cuando Santa Junna se incorporó de su oración, tocó las piedras secas del río con sus manos callosas de tanto trabajar, y pronunció estas palabras que quedaron grabadas en la memoria de todos los presentes: «Señor, así como lavaste los pecados del mundo con el agua del bautismo, lava ahora la sed de tu pueblo con las aguas de tu misericordia». No habían terminado de resonar estas palabras cuando el cielo, que había permanecido implacablemente azul durante meses, se cubrió súbitamente de nubes oscuras. La lluvia comenzó a caer con tal abundancia que en pocas horas el río recuperó su caudal normal, y la tierra sedienta se empapó de vida nueva. Pero lo más extraordinario fue que, según testificaron múltiples testigos,
Las primeras gotas de lluvia cayeron exactamente sobre las piedras que Santa Juna había tocado con sus manos benditas. Este milagro consolidó definitivamente su reputación de santa viviente, pero también marcó el comienzo de su declinar físico. Como si hubiera agotado sus fuerzas mortales en aquel supremo acto de intercesión, Santa Juna comenzó a mostrar signos de una enfermedad que la consumía lentamente, aunque su espíritu permanecía más radiante que nunca. Durante los meses finales de su vida terrenal, Santa Juna experimentó visiones místicas que la prepararon para su encuentro definitivo con el esposo celestial. Hablaba frecuentemente con la Santísima Virgen María, quien se le aparecía vestida como una lavandera para consolarla y alentarla en sus últimos sufrimientos. «Hija mía», le decía la Madre de Dios en estas apariciones, «has lavado tantas ropas sucias que ahora tu alma brilla más blanca que la nieve recién caída. Pronto vendrás conmigo a lavar las vestiduras de los santos en las aguas cristalinas del paraíso». El pueblo entero se había convertido en una comunidad de oración que velaba constantemente por su santa moribunda. Su casa se transformó en un santuario donde se sucedían los milagros de sanación y conversión. Bastaba con tocar las ropas que ella había lavado para experimentar curaciones extraordinarias, y muchos pecadores empedernidos se convertían simplemente al contemplar la serenidad angelical de su rostro marcado por el sufrimiento redentor. Una joven novicia del convento cercano, llamada Sor Berta, se convirtió en la cronista oficial de los últimos días de Santa Juna. Sus escritos, conservados hasta nuestros días, nos permiten conocer los detalles más íntimos de aquellos momentos sagrados. Sor Berta relató que en sus últimas semanas, Santa Juna ya no podía levantarse de su lecho, pero sus manos continuaban haciendo movimientos como si estuviera lavando ropas invisibles. «Lavo las túnicas de los mártires», decía con voz débil pero clara, «las purifico para que resplandezcan en la presencia del Cordero». Los fenómenos sobrenaturales se multiplicaron durante sus últimos días. Se escuchaban cánticos angelicales que emanaban de su habitación, especialmente durante las horas nocturnas. Una luz suave y dorada irradiaba de su cuerpo, iluminando toda la estancia sin necesidad de velas ni lámparas. El aroma de rosas frescas llenaba constantemente el aire, tan intenso que se percibía desde la calle donde esperaban los peregrinos que acudían a despedirse de la santa. 3 días antes de su muerte, Santa Juna recibió una visión que compartió con todos los presentes. Vio una procesión de todos los pobres, enfermos y necesitados a quienes había servido durante su vida, pero ahora vestían túnicas de una blancura deslumbrante y llevaban coronas de luz en sus cabezas. «Venían a agradecerme», explicó con lágrimas de gozo, «pero yo les decía que era Cristo quien nos había servido a través de mis manos indignas». En sus últimas horas, Santa Juna pidió que trajeran agua del río donde había trabajado durante tantos años. Con sus últimas fuerzas, mojó sus dedos en aquella agua bendita por tantos milagros y trazó la señal de la cruz sobre su frente. «Ahora voy a lavar con los ángeles», susurró con una sonrisa que iluminó su rostro como si fuera la aurora misma descendiendo del cielo. El 15 de abril del año 679, cuando las campanas de la iglesia tocaban para el rezo de vísperas, Santa Juna entregó su alma santísima al Creador. En el momento exacto de su muerte, testigos afirmaron haber visto una luz dorada que se elevaba desde su cuerpo hacia el cielo, mientras escuchaba una música celestial que hacía eco en todo el valle. Los ángeles que tanto la habían ayudado en vida, vinieron a escoltarla en su último viaje hacia la patria eterna. Su funeral se convirtió en una demostración extraordinaria de veneración popular. Peregrinos de toda Francia acudieron para despedir a la Santa Lavandera, y los milagros se multiplicaron junto a su sepulcro. El obispo de Estrasburgo, impresionado por los prodigios que se sucedían, ordenó inmediatamente el proceso de beatificación, declarando: «Esta mujer ha demostrado que no hay oficio tan humilde que no pueda convertirse en camino hacia la santidad más sublime». Los años posteriores a su muerte confirmaron la santidad heroica de Juna. Su tumba se convirtió en lugar de peregrinación donde se obraban curaciones milagrosas diariamente. Las ropas que ella había lavado se conservaron como reliquias preciosas, y se atribuían a su contacto innumerables prodigios de sanación física y espiritual. La Iglesia, después de un riguroso proceso de investigación, reconoció oficialmente sus virtudes heroicas y la inscribió en el catálogo de los santos. Santa Juna, la humilde lavandera, había demostrado al mundo que la verdadera nobleza no radica en los títulos terrenales, sino en el servicio generoso y desinteresado a los más necesitados. Su vida había sido un testimonio viviente de que Dios elige a los humildes para confundir a los poderosos, y que en las manos más callosas pueden florecer los milagros más extraordinarios. Hermanos en la fe,
La historia de Santa Juna no terminó con su muerte gloriosa. Al contrario, fue entonces cuando su verdadero apostolado comenzó a extenderse por todo el mundo cristiano como ondas infinitas de gracia y bendición. Los milagros que se obraron por su intercesión después de su tránsito al cielo fueron tan numerosos y extraordinarios que pronto su veneración traspasó las fronteras de Francia y llegó hasta los rincones más remotos de la cristiandad. Durante los siglos posteriores a su muerte, innumerables testimonios documentaron las maravillas obradas por Santa Juna. Lavanderas de toda Europa comenzaron a invocarla como su patrona celestial, y no era raro que en los ríos donde trabajaban estas mujeres humildes se manifestaran fenómenos sobrenaturales similares a los que habían acompañado la vida de la santa. Aguas que sanaban, ropas que despedían fragancias celestiales, conversiones extraordinarias de quienes vestían prendas lavadas con devoción a Santa Juna. Pero el legado más profundo de esta santa extraordinaria no radicaba únicamente en los prodigios materiales, sino en la revolución espiritual que había operado en la comprensión misma de la santidad cristiana. Santa Juna había demostrado de manera irrefutable que no existe trabajo demasiado humilde para ser santificado, ni persona demasiado sencilla para alcanzar las cumbres más elevadas de la perfección evangélica. En un mundo que frecuentemente asociaba la santidad con los grandes monasterios, las catedrales majestuosas o los palacios episcopales, Santa Juna había revelado que el verdadero templo de Dios puede ser una simple orilla de río, y que las manos más santas pueden ser aquellas endurecidas por el trabajo cotidiano al servicio de los demás. Su vida fue una catequesis viviente sobre la dignidad infinita del trabajo honesto cuando se realiza con amor de Dios. Los cronistas medievales registraron que durante las grandes epidemias que asolaron Europa en los siglos posteriores, bastaba con invocar el nombre de Santa Juna y lavar a los enfermos con agua bendecida en su honor para que se obraran curaciones milagrosas. Las madres enseñaban a sus hijas a rezar a la Santa Lavandera mientras realizaban las tareas domésticas, transformando así los quehaceres más mundanos en actos de oración y devoción. En los hospitales y asilos para pobres, se conservaban como tesoros las pocas ropas que habían sido tocadas por las manos de Santa Juna. Estas reliquias se aplicaban a los enfermos más desahuciados, y los registros de la época atestiguan innumerables sanaciones que desafiaban toda explicación médica. Era como si el poder purificador que había residido en sus manos durante la vida continuara obrando prodigios a través de todo aquello que ella había tocado. Pero quizás el milagro más hermoso de todos fue la transformación que experimentaron miles de mujeres al conocer la historia de Santa Juna. Madres agobiadas por las tareas domésticas encontraron en su ejemplo una fuente inagotable de dignidad y propósito. Mujeres trabajadoras descubrieron que sus oficios aparentemente insignificantes podían convertirse en caminos de santificación personal y apostolado hacia el prójimo. Santa Juna se convirtió en la patrona de todas aquellas almas que buscan a Dios no en las alturas inaccesibles de la contemplación pura, sino en el valle profundo del servicio humilde y cotidiano. Su intercesión fue especialmente poderosa para quienes se sentían desalentados por la aparente monotonía de sus vidas, demostrándoles que cada acto realizado con amor se convierte en oración. Cada servicio prestado al prójimo se transforma en adoración a Dios. En nuestros días, cuando tantas almas se sienten perdidas en la vorágine del mundo moderno, cuando la dignidad del trabajo parece haber sido olvidada, cuando los pobres y marginados claman por justicia y compasión, la figura luminosa de Santa Juna resplandece con renovada actualidad. Ella nos enseña que la verdadera revolución cristiana no consiste en cambiar las estructuras externas del mundo, sino en transformar nuestro propio corazón para que cada gesto, cada palabra, cada momento de nuestra existencia se convierta en un himno de alabanza al Altísimo. Santa Juna nos recuerda que los santos no son seres extraordinarios separados de la realidad humana, sino personas como nosotros que han sabido encontrar lo extraordinario en lo ordinario, lo divino en lo humano, lo eterno en lo temporal. Su vida es una invitación permanente a santificar nuestras ocupaciones diarias, por humildes que parezcan, transformándolas en instrumentos de salvación propia y ajena. Cuando te sientas desalentado por la aparente insignificancia de tu trabajo, cuando la monotonía de la vida diaria parezca aplastar tu espíritu, cuando dudes de si Dios puede hacer algo grande a través de tu pequeñez, recuerda a Santa Juna. Recuerda que ella encontró el cielo en las aguas turbias de un río, que halló a Cristo en las ropas sucias de los pobres, que transformó el trabajo más humilde en el apostolado más sublime. Y ahora, querido hermano, querida hermana, antes de que concluya este encuentro espiritual con la maravillosa Santa Juna, quiero invitarte a que cierres tus ojos por un momento. Déjame guiarte en una oración poderosa a esta santa extraordinaria, para que su intercesión descienda como lluvia de bendiciones sobre tu vida y la de todos tus seres queridos. Oremos juntos. Oh gloriosa Santa Juna,
Lavandera humilde que encontraste el cielo en la tierra del servicio cotidiano, tú que transformaste el agua simple en fuente de milagros, que convertiste las ropas sucias en ocasiones de santificación, que hiciste de tu trabajo una oración perpetua ante el trono del Altísimo. Te suplicamos humildemente que intercedas por nosotros ante nuestro Señor Jesucristo. Lava nuestras almas de toda mancha de pecado, como tú lavabas las ropas de los necesitados. Purifica nuestros corazones de toda soberbia, envidia y egoísmo, para que podamos servirte con la misma humildad y caridad con que tú serviste a los pobres. Ayúdanos, Santa Juna, a encontrar a Dios en nuestras tareas diarias, por sencillas que parezcan. Enséñanos a transformar cada momento de trabajo en acto de amor, cada servicio al prójimo en adoración al Creador. Concédenos la gracia de ver a Cristo en el rostro de todo necesitado, y de servirle en ellos con la misma devoción con que tú le serviste durante tu vida terrena. Intercede especialmente por todas las madres de familia que se consagran al cuidado de sus hogares, por todas las mujeres trabajadoras que luchan cada día por sacar adelante a sus familias, por todos los que se sienten desalentados por la monotonía de sus ocupaciones. Alcánzanos, Santa Juna, la gracia de la perseverancia en el bien, la fortaleza en las pruebas, y la esperanza inquebrantable en las promesas eternas de nuestro Señor. Y cuando llegue nuestra hora final, acompáñanos en ese último viaje hacia la patria celestial, donde esperamos poder contemplar eternamente la gloria de aquel a quien tú serviste con tanto amor en la tierra. Amén. Hermanos queridos, la historia de Santa Juna nos ha demostrado que la santidad está al alcance de todos, que no hay vida demasiado simple ni trabajo demasiado humilde para ser transformado en camino hacia el cielo. Si esta historia ha tocado tu corazón, si has sentido la llamada a vivir tu propia vida con mayor santidad y entrega, te invito a que te suscribas a nuestro canal Voces de la Santidad. Aquí encontrarás más historias extraordinarias de santos que, como Santa Juna, descubrieron que el camino hacia Dios no siempre pasa por las catedrales, sino frecuentemente por los senderos más sencillos de la caridad cotidiana. Activa la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos videos, y comparte esta historia con todos aquellos que necesiten escuchar que sus vidas, por ordinarias que parezcan, pueden convertirse en testimonios extraordinarios del amor de Dios. Que Santa Juna interceda por ti y por todos los tuyos. Que su ejemplo te inspire a buscar la santidad en cada gesto de tu día. Y que un día, cuando esta vida termine, podamos encontrarnos todos en la patria celestial, donde los santos como ella continúan lavando las túnicas de los bienaventurados en las aguas cristalinas de la eternidad.